Estamos en Yo me cuido, yo te cuido en esta noche de martes 23 de febrero. Ya comenzaron a aplicarse en Colombia las primeras vacunas de Sinovac. Hace minutos desde la oficina de la alcaldesa Claudia López, Felipe Jiménez Ángel, que es su jefe de gabinete, ha dicho, inició la vacunación de adultos mayores en Bogotá. Don Carlos, de 93 años, y doña Elvira, de 97, fueron los primeros. Arrancamos en los hogares de adulto mayor. Numeral dosis de esperanza. Eso es clave porque ya comenzó y mañana va a ser masiva ya la aplicación en todo el país del lote de 192.000 vacunas de Sinovac, las vacunas chinas. Esta noche hemos querido invitar a Germán Escobar, que es el jefe de gabinete del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para hablar sobre esa distribución, sobre cómo va a ser este plan, primero para el Amazonas y para Baupés y para Puerto Inírida, y segundo, para los adultos mayores y para los médicos, para la primera línea de los municipios apartados, que no tienen un ultracongelador para garantizar que se alcance para menos 30 grados la temperatura para las vacunas de Sinovac. Es clave saber cómo será esta vacunación. También estamos, por supuesto, en Facebook, y ustedes nos plantean las preguntas. Doctor Escobar, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo, a ti y a todos los oyentes. Ya comenzó la vacunación. ¿Cómo viene ahora el cronograma? Bueno, efectivamente, ya comenzó la vacunación desde la semana pasada. Esta semana tuvimos un nuevo lote de, como lo mencionó, Sinovac, que nos ha permitido expandir esa vacunación más allá de las capitales. En ese orden de ideas, el día de hoy inició el despacho no solamente a Bogotá, sino, como bien lo mencionó, a Amazonas, a Guainía, a Baupés, de que se suman estos territorios apartados a las capitales que ya habíamos iniciado. Efectivamente, el cronograma nos va a permitir seguir avanzando paulatinamente. Mañana puedo confirmar, vamos a despachar a Valle, a Antioquia, a Atlántico, a Barranquilla, entre otros. Estas noches estaremos terminando de confirmar los otros territorios y en ese orden de ideas, pues continuaremos expandiendo el plan de vacunación como lo queremos en todo el territorio nacional. Eso es muy importante. En algunos minutos vamos a hablar con el gerente, el jefe de uno de los hogares geriátricos de Cali que está esperando ese envío que mañana se dará seguramente hacia el Valle del Cauca, doctor Escobar. Pero antes de hablar de eso, quisiera que nos contara, tenemos entendido que ya viajaron las dosis de las vacunas para Amazonas y para los antiguos territorios nacionales. ¿Cómo va a ser esa vacunación? El presidente Duque esta noche ha dicho en el programa Prevención y Acción que el objetivo fundamental, claro, es cuidar a miles de personas en esa frontera con Brasil y por supuesto cuidarnos a todos, porque la idea es evitar que la cepa brasileña llegue a circular a Colombia. Eso podría complicarnos la situación de la pandemia. Efectivamente, debido a una situación excepcional, no previsible, como es la llegada de la cepa brasilera al cordón amazónico colombiano, tuvimos que tomar una medida, como se ha llamado, de bloqueo epidemiológico a través de esta vacunación. Esto quiere decir que hemos condensado en este cordón amazónico las etapas de vacunación que teníamos en nuestro decreto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y en ese orden de ideas vamos a vacunar, si se quiere, masivamente a este cordón amazónico que comprende municipios de Amazonas, de Guainía, de Baupés, que están en frontera con Brasil. Esto para prevenir, como usted lo dice, Ricardo, una expansión de esta cepa brasilera que preocupa por alguna evidencia preliminar. En ese orden de ideas hemos despachado ya 40.000, más de 40.000 dosis a estos territorios. ¿Cómo se hará la vacunación? A través de equipos vacunadores locales que se venían preparando semanas atrás. Hemos conformado más de 24 equipos en el territorio de vacunación que nos permitirán no solamente hacerla de manera intramural, sino extramuralmente. Me informan que también comenzaron hoy a vacunar con Sinovac en Amazonas. Eso fue prácticamente llegando las dosis y ya comenzó la aplicación. Así es, como lo teníamos previsto, necesitábamos unas horas de alistamiento desde la llegada a nuestro almacén central en Bogotá. Este alistamiento no es fácil, hay que introducirlas en los inventarios debidamente de las bodegas centrales, hay que armar los kits territoriales, las vacunas se van en unas cajas térmicas especiales, pero también se van en algunos casos con algunos insumos como jeringas y demás que permitan su aplicación. Y en ese orden de ideas, hoy muy temprano, desde las 4 de la mañana estábamos terminando el alistamiento, a las 5:30 de la mañana salieron de nuestro almacén central y desde las 7, 8 de la mañana estaban despegando los aviones hacia estos y otros territorios. Sí.
Doctor Escobar, ahora sí hablemos del despacho en los próximos días, pero antes hablemos de Bogotá. Ya se entregaron las 12.000, un poquito más, dosis de la vacuna de Sinovac. ¿Cómo va a ser la aplicación en Bogotá? Lo que esperamos es que se comience por los adultos mayores institucionalizados, es lo lógico, es lo más fácil, están identificados, no obstante, muy pronto también debería empezar el agendamiento en general de los adultos de 80 años y más dentro de las IPS que corresponda. Ya está todo dispuesto para ese agendamiento para que estos adultos mayores puedan recibir su vacuna y efectivamente sumado a las vacunas que mañana llegan de Pfizer al país, pues se continuará la vacunación de esta primera etapa en Bogotá que hemos hecho de manera pues muy priorizada también por la cantidad de casos y de personas que tenemos en la capital. Nuestra unidad de salud de Blue Radio, encabezada por Juan David Ríos, nos está enviando datos concretos. Son 12.026 dosis de Sinovac para Bogotá, 11.106 para Antioquia, 8.816 para el Valle del Cauca y 4.063 para Cundinamarca, entre muchos otros territorios. Antes de preguntarle por los ancianatos y por la logística para ese envío de vacunas a estos territorios, quiero preguntarle por una premisa, y es que esas vacunas de Sinovac no van a llegar fundamentalmente a las capitales, sino a municipios apartados para atender a la primera línea de atención al COVID. Efectivamente, el raciocinio de esta primera distribución de Sinovac se divide en tres grupos. El primero, ya hablamos de él, es todo el bloqueo epidemiológico del cordón amazónico fronterizo con Brasil. El segundo grupo se refiere, como usted lo ha mencionado, Ricardo, a los profesionales de salud de primera línea que corresponde a esta etapa, pero de municipios que no son capitales, sino que son más apartados a los cuales necesitamos llegar. Y el tercero lo estábamos hablando, los adultos de 80 años y más. ¿Por qué estamos distribuyendo esta vacuna de Sinovac? Lo primero que hay que decir es porque ha demostrado seguridad y efectividad en población general. Eso es muy importante. Yo quiero ser reiterativo. Todas las vacunas tienen evidencia en lo que nos importa, que es prevenir los casos graves y la mortalidad. En ese orden de ideas necesitamos proteger a nuestros profesionales de primera línea y debido a las condiciones de logística de esta vacuna, que se almacena de 2 a 8 grados, que utiliza toda la cadena de distribución, pero también de almacenamiento y de cadena de frío del programa amplio de inmunización regular, podemos llegar, como lo estamos haciendo a partir de hoy, a todo el territorio nacional, y es así que vamos a proteger a nuestros profesionales de la salud, y así lo dispone la resolución 195 que expedimos la noche anterior. Hay muchos sitios de Colombia que no tienen la logística para las vacunas de Pfizer y por eso es clave proteger a esos médicos, a esas personas que están en la limpieza. No solamente son los profesionales, es todo aquel que está poniendo el pecho en la atención de quienes se complican aún más por la pandemia, quienes están en cuidados intensivos. Doctor Escobar, lo escuchan en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en todo el país. Y hay mucha expectativa de lo que usted nos anticipa. Mañana se harán los envíos de las vacunas de Sinovac. ¿A qué sitios de Colombia? La información que tenemos a este punto de la noche es mañana enviamos a Valle, Antioquia, Atlántico, Barranquilla. No quiere decir que en el resto de las horas de la noche no podamos planear otros envíos. Ojalá podamos tener otros envíos y yo estoy confiado que pudiéramos llegar a un par de territorios más. Muy importante eso. ¿Quiere decir que comenzaría, si todo sale bien, la vacunación el jueves o mañana también podría comenzar como está pasando, por ejemplo, en Bogotá o en Amazonas, que recibieron vacunas y de una vez si tienen la logística definida pueden empezar? Exactamente, Ricardo, usted lo ha dicho, reciben la vacuna e inmediatamente pueden empezar. Quiero confirmar que estas que he mencionado se van a primera hora de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana. O sea que están llegando a estos departamentos entre las 8, máximo 9 de la mañana. Llegan en una cadena de almacenamiento en donde ya está protegida su estabilidad entre 2 a 8 grados. Se pueden empezar a aplicar inmediatamente. Y, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en el Valle del Cauca y la preparación de ese departamento y de la ciudad de Cali es perfecta. Ellos están plenamente preparados para iniciar la vacunación inmediatamente lleguen las vacunas. Esto para dar un ejemplo simplemente de un territorio. ¿Cómo va a ser el plan para llegar masivamente a los hogares geriátricos? Algunas personas dicen que es peyorativo decirles ancianatos y pueden tener razón. Los hogares donde están los adultos mayores van a ser priorizados en esta etapa con la vacuna de Sinovac. ¿Cómo está previsto llegar a esos hogares? Tenemos equipos extramurales que ya están haciendo o históricamente han hecho vacunación en estos lugares de
donde están nuestros adultos mayores. ¿Por qué la han hecho? Porque históricamente hemos vacunado a nuestros adultos mayores, por ejemplo, contra la influenza. Esto ya nos ha permitido que en años pasados hayamos vacunado más de 2 millones de personas, entre ellas adultos mayores. Los equipos extramurales están preparados gracias, como lo he reiterado en toda la entrevista, a la logística, a la cadena de frío regular que tiene la vacuna de Sinovac. Podremos llegar en neveras portátiles a estos lugares sin ningún problema, y la aplicación realmente no requiere de una estructura muy compleja para poder llegar a estos lugares. Ya estamos levantando las bases de datos desde y con los territorios para que tengamos plenamente identificados a nuestros adultos mayores. Hemos hablado con algunos gerentes de hogares geriátricos y nos han dicho que incluso adultos mayores que no están en el primer grupo, o sea, no solo de 80 años, sino también posiblemente de 70 años, van a ser inmunizados porque viven juntos, porque pueden ser un conglomerado de contagios. Eso también es una buena noticia para muchas otras personas que quizás tendrían que haber esperado más tiempo, pero que sus condiciones les permiten vacunarse ahora mismo. Ricardo, es una consideración que analizamos en el Comité Asesor del Ministerio de Salud. Uno quisiera pues vacunar a todos nuestros adultos mayores por encima de 60 años en una sola instancia. No obstante, hay que recordar que tenemos nuestro decreto del Plan Nacional de Vacunación que es explícito en que debemos preservar las etapas. Nuestra posición es vamos a preservar la etapa con adultos de 80 años y más, pero queremos acelerarla lo más posible para que en cuestión de semanas podamos empezar con la vacunación en la segunda etapa, donde ya tenemos a nuestros adultos mayores de 60. Esa es nuestra obsesión. Estamos trabajando todos los días para tener una primera etapa vacunada de manera acelerada y en cuestión de semanas poder empezar la segunda etapa. Mire, el ruido que hay sobre la supuesta menor efectividad de la vacuna de Sinovac, por ejemplo, comparativamente con la vacuna de Pfizer, debe ser un motivo de preocupación para las familias y para incluso los adultos mayores que a esta hora nos escuchan. En absoluto, por dos razones. La primera, como lo dije en una respuesta anterior, todas las vacunas, incluida por supuesto la de Sinovac, han demostrado, hay evidencia que demuestran que son seguras y efectivas para prevenir la infección grave y sobre todo prevenir la muerte, la mortalidad de las personas, en este caso nuestros adultos mayores. Todas tienen esa evidencia. La segunda razón es que si uno mira con detalle los estudios de Sinovac, hay 3 estudios grandes, uno en Brasil, hay 2 estudios en Asia. El estudio de Brasil fue solamente en un grupo de personas con una altísima exposición, mientras que los otros estudios son en población general, muy parecidos a los estudios de Pfizer, de otras farmacéuticas, y los estudios de población general muestran una efectividad mucho mayor que lo que escuchamos en algún momento del 50%, por lo cual seguramente la verdad es que la efectividad esté por encima del 50%. No me atrevo a decir un número, pero sin lugar a dudas por encima del 50%. Debo hacerle una confesión personal. Mi abuela tiene 85 años y tiene algunos temores frente a la vacuna, pero dice, no importa, lo supero y me la aplico. Seguramente hay muchas personas en la misma situación. ¿Qué les puede decir usted a ellos? Porque no deja de ser de alguna forma algo inesperado, algo imprevisto, algo con lo que no contábamos y van a tener que poner el brazo y aplicarse una sustancia que hace muy poco vio la luz. ¿Qué les diría a ustedes hablándoles a nuestros viejos, lo digo con cariño, y a las familias de nuestros viejos? Esta pandemia nos ha despertado todos los mayores miedos que hemos tenido a lo largo de este casi año que hemos tenido: miedo a morir, miedo a estar en una unidad de cuidado intensivo, miedo a estar intubado. Es normal sentir miedo. No obstante, estas vacunas se desarrollaron con todo el rigor científico, si bien es cierto de manera acelerada, con rigor científico, preservando el método científico, preservando la fase 1, 2 y 3 de ensayos clínicos. Han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud, están siendo aplicadas en otros países. Por ejemplo, el caso emblemático que hemos hablado en estos últimos días, porque es un caso ejemplo, el caso de Chile, se ha llevado en gran parte gracias a Sinovac, por ejemplo, y el riesgo de un evento adverso es muchísimo, en muchos grados, menor al riesgo de contagiarse por COVID-19, complicarse y morir por COVID-19.
Entonces, mi abuela falleció hace 2 años. Si ella estuviera viva, también estoy seguro que tendría esta conversación con ella y estoy seguro que con estos argumentos de manera tranquila, ella estaría tranquila y también se la aplicaría. Pues imagínese, es muy importante. Hoy Chile alcanzó la cifra de más de 3 millones de vacunados. Es un modelo de éxito y es cierto, obedece en gran parte a la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que posiblemente tenga mayor disponibilidad en este momento. Dos preguntas rápidas para finalizar, doctor Escobar. Me decía usted, mañana está confirmado. ¿A qué horas llega el lote de 50.000 vacunas de Pfizer que estaban previstas? Llega a primera hora de la mañana, muy temprano, no habrá salido el sol cuando esté llegando ese lote de Pfizer de 50.000 vacunas, tal y como lo dijimos con la llegada del primer lote de 50.000 vacunas. Estaremos madrugando mucho entonces. ¿Se sabe cuándo llegan las 117.000 adicionales por mecanismo COVAX? Hablo de las vacunas de Pfizer. Hemos tenido unas conversaciones intensas, tanto con COVAX como el propio Pfizer en los últimos días, para acelerar esa entrega. Es posible que esa entrega se dé en las primeras semanas de marzo. Yo estoy confiado que tendremos esa entrega antes de la mitad de marzo. Estoy muy confiado y seguramente apenas lo confirmemos se lo anunciará el señor presidente, el señor ministro del país. Pues muy importante eso. Y ya para finalizar, ¿qué ha pasado con la vacuna de AstraZeneca, que es el otro músculo de vacunación masiva? Porque se compró una cantidad muy importante. ¿Ya se dio la aprobación por parte de INVIMA? ¿Ya hay vía libre para que lleguen a Colombia? Estamos esperando que se dé esa aprobación oficial. Sin embargo, la compañía ya venía trabajando en lo que se llama técnicamente diálogos tempranos con el INVIMA. Recordemos, como lo dijo el ministro, el viernes se suministró lo que se llama el dossier, es decir, el portafolio con toda la información al INVIMA. Yo creo que esto es cuestión de horas a máximo días para que tengamos esa aprobación, si es que ya no está a puertas de salir en el momento que hablamos. Y en el caso de AstraZeneca, también estamos trabajando con el mecanismo multilateral COVAX, quienes han anunciado que tienen un lote de estas vacunas para repartir entre los países que hacemos parte de COVAX, y también tengo un alto nivel de confianza en que las primeras semanas de marzo durante ese mes vamos a tener una llegada, un volumen interesante de esta vacuna. Doctor Escobar, no puedo dejarlo ir sin hacer una pregunta. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que la vacunación de Colombia contra el COVID-19 es una maratón y no una carrera de 100 metros planos. La idea es, en el mejor de los momentos, tener un promedio de 200.000 personas vacunadas cada día y seguramente intentar obtener un rendimiento como el de Chile. ¿Ustedes ven posible eso? ¿Ustedes creen que se va a lograr llegar a un nivel muy constante y muy ágil de vacunación en algún momento? Creo plenamente en eso y le voy a decir también las razones. La primera es que vimos, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, como hubo un ritmo muy acelerado de aplicación de las primeras dosis. Eso demuestra que los territorios están preparados. Lo segundo es, como vimos hoy en territorios apartados, usted lo mencionó, Ricardo, en los antiguos territorios nacionales, cómo llegó la vacuna y se aplicó inmediatamente la vacuna. Eso demuestra un alto nivel de preparación. Claramente Colombia es distinto a Chile. Chile es un país altamente concentrado en la capital, en Santiago de Chile y otras dos ciudades. Colombia es un país de países, es un país de regiones, es un país con zonas apartadas, pero nosotros tenemos uno de los programas ampliados de inmunización más fuertes de toda América Latina, de toda la región, y está demostrando con estas primeras dosis que han llegado al país que tiene con qué responder, y estoy seguro que cuando tengamos volúmenes más altos vamos a tener un ritmo, como usted lo dice, muy acelerado y a la altura de las circunstancias. Bueno, en tiempo real esta entrevista, el doctor Julio César Aldana está confirmando en este momento, doctor Escobar, que hoy el INVIMA probó y aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca en el país. Eso es muy importante porque aquí viene otra parte masiva de las vacunas. Esperamos que pronto lleguen. ¿Tenemos fecha para llegada de ese primer lote de vacunas de AstraZeneca? Fecha estimada, teniendo en cuenta que ya hay una vía libre en materia, digamos, normativa en el país. No depende de nosotros, tenemos que surtir unos procedimientos con COVAX y la OPS que está apoyando este mecanismo, procedimientos administrativos como pago, como logística. Sin embargo, como lo dije, con esta noticia tan positiva del INVIMA,
yo tengo alta confianza en que las primeras semanas de marzo podremos recibir un lote importante de AstraZeneca vía COVAX. Y eso es fundamental para seguir con este plan constante y exponencial que se ha planteado por parte del gobierno. Estamos pendientes y atentos. Señor jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, muchas gracias por haber aclarado estas dudas, por haberle llegado a tantas personas esta noche. Gracias y estaremos pendientes de este plan de vacunación. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, siempre presentes aquí para socializar, para responder las preguntas de los ciudadanos, para explicar de mejor manera esto. Yo me cuido, yo te cuido, por todos nosotros, yo me cuido, yo me vacuno y espero que todos nos vacunemos en el momento que nos toque. Muchas gracias, doctor Escobar. En segundos vamos a Cali para hablar con los hogares geriátricos. ¿Cómo se preparan para el inicio en las próximas horas de esta vacunación masiva?